Hola canal, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. Conozco la Rumorosa desde que empecé a manejar. Si la has cruzado de noche, sabes que el viento ahí no sopla, empuja. Aquella madrugada subía vacío desde Mexicali rumbo a Tecate, el aire traía arena y el camión vibraba en cada curva. No había estrellas, solo la montaña negra y un olor a freno quemado de algún tráiler que bajó mal. Iba atento, con el radio de banda civil encendido, cuando escuché una estática larga, como alguien apretando el botón sin hablar. Eran casi las 2 de la madrugada. Pasé el primer mirador sin detenerme. Las luces del barandal parpadeaban como luciérnagas. A media subida vi un triángulo reflejante viejo, desviado del carril. No había piedras ni rastro de accidente. Un poco más allá brillaba algo metálico. Me orillé, puse mis propios triángulos y bajé con la linterna. El viento de la Rumorosa corta la respiración, se siente como si la montaña te probara. Caminé hasta el objeto, una placa metálica con el logo antiguo de Caminos y Puentes, fría y húmeda. En ese momento vi a un hombre parado junto al barandal, con chaleco naranja empapado. Su rostro pálido y una línea de sangre en la frente lo hacían parecer recién sacado de una lluvia que no existía. No habló, solo señaló el triángulo y luego la curva siguiente. Su dedo temblaba. No sé por qué, pero le hice caso. Regresé al camión con el corazón apretado. La placa tenía grabado el número 0792. Cuando miré de nuevo, el hombre ya no estaba. El radio volvió a crujir, y entre la estática una voz rota dijo, cierre, la vuelta. Derrumbe, señal en falso. Metí freno motor. En la curva encontré 2 triángulos nuevos puestos justo para obligarte a abrirte hacia el acotamiento. Si hubiera ido cargado, me habría ido directo al vacío. Bajé y comprobé que eran falsos, apenas plantados sobre la arena. No había derrumbe ni rastros de piedra. Entonces entendí, alguien estaba usando triángulos falsos para provocar accidentes. No era cosa de fantasmas, era gente. Recogí los reflejantes y, al subir, noté que la placa ya no estaba sobre el tablero, sino en el piso, a la altura del pedal. Por detrás tenía letras punzadas, cuadrilla de 7. El radio volvió a sonar, reporte, piedra suelta, 3 hombres, bajen al mirador viejo. Seguí con precaución. En otro tramo hallé 3 triángulos más, formando un embudo hacia el acotamiento. Me acerqué con la linterna apagada. Escuché un roce abajo, como suela sobre roca. En la penumbra vi una cabeza asomando entre las piedras, observando mi tráiler. Era un hombre, vivo. No era un espanto, era alguien esperándome. Subí a la cabina, sin prender luces. Marqué a emergencias y pedí que me comunicaran con Capufe. Expliqué lo de los triángulos falsos, los sujetos y la ubicación. La operadora me pidió que bajara al mirador viejo y esperara una patrulla. Mientras hablaba, vi algo imposible, sobre el asiento del copiloto había un casco naranja agrietado, mojando la tela. Tenía una etiqueta plastificada, de 7/diagonal Lozano. No lo escuché caer, no lo vi entrar. Lo tomé con cuidado, pesaba como si estuviera lleno de agua. Lo dejé en el piso y sentí un escalofrío seco. Afuera, el viento bajó de golpe y todo quedó en silencio. Bajé al mirador viejo. Ahí la carretera muere en una terraza con barandal y montones de piedra. Apagué el motor y escuché. Desde abajo llegaba un ruido leve, como bolsas movidas por el aire. El radio volvió a emitir voz, esta vez más clara, no se baje. Ponga luces de cabina. Señale. Ya vienen. Encendí la luz interior y las intermitentes. Pasaron unos minutos hasta que vi reflejos en la montaña. Llegó una patrulla y una camioneta blanca de conservación. 3 hombres con chalecos nuevos bajaron y revisaron la zona. A los pocos minutos atraparon a 2 sujetos cubiertos de polvo. Traían cuchillos, guantes, bidones de gasolina y triángulos reflejantes nuevos. Los usaban para desviar camiones y robar carga. Uno de ellos, al pasar esposado, me miró con odio. No dije nada. El jefe de cuadrilla se me acercó y pidió que le contara. Le hablé del hombre empapado, la voz del radio y la placa. La tomó, la observó con calma y dijo,
Esto es de los 70s. De una cuadrilla que se llevó un derrumbe en el 79. Murieron 3. El capataz se llamaba Lozano. Me mostró el casco, el mismo nombre. Le conté que lo había encontrado junto a la carretera, y él asintió, como si no le sorprendiera. Me dijo que a veces, cuando el viento sopla así, reciben por radio voces que reportan derrumbes o accidentes, con números de cuadrillas que ya no existen. Siempre que suena así, algo pasa. O se cae una piedra o alguien se salva. Lo escuché sin moverme, mirando el vacío. Luego añadió, quizás Lozano todavía vigila. Cuando se fueron las patrullas, el jefe me devolvió la placa y dejó el casco en un cuarto del mirador, donde guardan fotos de los que murieron ahí. A veces los choferes dejan algo en su memoria, dijo. No por religión, sino por respeto. Le agradecí. Dejé la placa sobre una repisa de cemento, junto a una llave vieja y un foco quemado. Antes de irme, regresé al barandal donde había visto al hombre. Las manchas oscuras habían desaparecido. En su lugar, una cruz de tiza blanca. Me quedé mirando esa marca, con el viento empujándome el pecho, y oí una voz susurrar desde el metal, no las quiten. Déjenlas donde deben estar. Subí al camión, acomodé mis triángulos y encendí el motor. En la caseta, al amanecer, conté lo ocurrido al empleado de Capufe. Me devolvió el cambio y dijo, gracias por avisar. Dicen que Lozano aparece cuando hay trampa o cuando la montaña quiere cobrar otra vida. No deja que sea en vano. Más tarde, ya cargado rumbo a Tecate, vi la noticia, detienen a banda que provocaba accidentes en La Rumorosa. En una foto, detrás de los policías, se veía la repisa del mirador con la placa de Caminos y Puentes, 0792. Desde entonces, cada vez que cruzo ese tramo, me detengo un minuto. No dejo flores ni fotos, solo acomodo triángulos caídos y retiro los falsos. A veces el radio cruje y escucho, entre la estática, una voz vieja que dice, cierre la vuelta. Y yo cierro. La resolución de todo fue clara, hay quienes usan la montaña para matar, y hay quienes se quedaron para evitarlo. La Rumorosa no es un monstruo, es una guardia. Lozano y su cuadrilla siguen ahí, cuidando el tramo que les arrebató la vida. Sus triángulos viejos, su radio y su casco empapado aún aparecen donde alguien los necesita ver. No buscan oraciones. Solo respeto. Y yo se los tengo. Porque una noche me avisaron, y sigo vivo gracias a ellos. Hola canal, mi nombre es Víctor y esta es mi historia. Soy trailero desde hace 15 años y he cruzado La Rumorosa más veces de las que puedo contar. Pero hubo una noche, hace 3 años, que cambió mi forma de ver esa carretera. Llevaba una caja de herramientas industriales desde Ensenada hasta Ciudad Juárez. Todo normal, hasta que al anochecer, una tormenta eléctrica me alcanzó a medio tramo. El cielo se encendía cada pocos segundos y el viento empujaba el tráiler como si quisiera voltearlo. No había señal ni luces de otros vehículos, solo mi tablero y las descargas a lo lejos. Al llegar al kilómetro donde el camino se parte entre 2 cañadas, mis faros iluminaron algo extraño. Una camioneta blanca abandonada, orillada con las puertas abiertas y las luces de emergencia titilando. Me detuve un momento, la tormenta se había calmado, y en el aire había una quietud tensa. Bajé para revisar si alguien necesitaba ayuda, pero al acercarme noté que el interior estaba completamente seco, como si no hubiera llovido. En el asiento del conductor había una chamarra doblada y, sobre ella, una identificación de tránsito. Decía Oficial H. Ramos, Capufe. No había sangre, pero sí barro fresco en los pedales. De pronto, el radio del tráiler se encendió solo. Una voz masculina, ronca, habló entre la estática, informe desde el Mirador Norte, solicitamos apoyo. Se cortó abruptamente. Me paralicé. Aquella señal no podía venir de ningún canal activo, Capufe usa frecuencias cerradas. Miré alrededor y, a unos metros de la camioneta, vi una huella profunda de neumáticos que se desviaba hacia un camino de terracería, como si alguien hubiera intentado regresar al mirador. A pesar del miedo, decidí seguir el rastro. Conduje despacio, con las luces largas.
El sendero subía serpenteando entre piedras y montículos. Después de unos minutos, la camioneta reapareció delante de mí. Era la misma, idéntica, con las luces de emergencia parpadeando. Pisé el freno con fuerza. El velocímetro bajó a 0. Cuando miré de nuevo, la camioneta ya no estaba. Solo quedaban marcas de llantas en el lodo y una puerta abierta golpeando contra la roca. Pensé que mi mente me jugaba una broma. Aún así, di marcha atrás para salir de ahí. Pero el radio volvió a hablar: oficial Ramos, heridos, uno sigue abajo. La voz se cortó en un gemido que me revolvió el estómago. Sentí un impulso de bajar, de buscar si había alguien más atrapado. Tomé la linterna, bajé del camión y empecé a caminar cuesta abajo por donde creí que terminaba el camino. El suelo estaba húmedo, resbaladizo, y el silencio absoluto solo lo rompía el eco de mis botas. Llegué a una curva donde el terreno cedía en una pendiente suave, y ahí, en medio del barranco, brillaba una figura. Era un hombre con uniforme de tránsito, arrodillado frente a una camioneta destrozada. Le faltaba la mitad del parabrisas y el cofre humeaba. Corrí hacia él, gritando que lo ayudaría, pero cuando estuve a unos metros, me di cuenta de que la figura no se movía. La linterna iluminó su rostro. Era pálido, casi gris, con los ojos abiertos mirando hacia arriba. Sus labios temblaban como si intentara hablar, pero no salía sonido. A su alrededor, el barro no tenía huellas, como si todo hubiera ocurrido minutos atrás. Detrás de él, el número del vehículo estaba semiborrado por la lluvia, pero alcancé a leer las letras Capufe 079. Me agaché para revisar su pulso y sentí frío en las manos. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. En su lugar había una mancha oscura en el barro, con marcas de dedos hundidos. Retrocedí de golpe. En ese instante, una descarga eléctrica iluminó la montaña y vi algo más arriba. Sobre una roca, el mismo hombre, de pie, con la cabeza inclinada hacia mí. Su rostro, iluminado por el relámpago, parecía suplicar. Señaló la curva que venía más adelante y desapareció. Regresé al tráiler con el corazón en la garganta. Puse el motor en marcha y avancé despacio. Al llegar a la curva que me había señalado, encontré el pavimento roto, una caída de rocas reciente que bloqueaba media carretera. Si no hubiera frenado, habría ido directo al vacío. Estacioné el camión y marqué a la Guardia Nacional. En menos de media hora llegaron con una grúa y confirmaron lo que vi: el derrumbe había ocurrido minutos antes. Lo extraño fue que también encontraron, entre las piedras, una placa metálica vieja con el nombre H. Ramos grabado. Uno de los agentes, un señor de barba canosa, me contó que el oficial Ramos había muerto hacía más de 10 años, cuando su camioneta cayó en ese mismo barranco durante una tormenta. Desde entonces, varios conductores dicen escuchar su voz en el radio pidiendo auxilio. A veces, su aparición precede un accidente. Otras, lo evita. Me quedé mudo. Todo coincidía: la lluvia, la camioneta blanca, la voz en el canal. Cuando terminé de entregar la carga, pasé otra vez por el tramo. Era de día, despejado, y en el mirador había un pequeño altar con flores plásticas y una foto vieja: un hombre joven, con bigote, uniforme de tránsito y gorra. El letrero oxidado decía oficial Héctor Ramos, en servicio, 2012. Me quedé mirándolo largo rato, con la certeza de que fue él quien me detuvo antes del derrumbe. Desde aquella noche, cada vez que cruzo la Rumorosa y empieza a llover, bajo el volumen del radio y escucho si la estática cambia. Si oigo un murmullo o una voz pidiendo apoyo, freno sin pensarlo. Porque sé que, en ese tramo, hay alguien vigilando los kilómetros que no pudo terminar. No sé si lo que vi fue un espíritu o una repetición del pasado, pero sé que esa voz me salvó la vida. La Rumorosa es peligrosa, sí, pero también guarda a sus muertos. Y algunos, como el oficial Ramos, aún siguen cumpliendo su turno. Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia. He cruzado la Rumorosa más veces de las que puedo contar. Pero hubo una madrugada en la que entendí por qué los viejos traileros dicen que esa carretera tiene guardianes y condenados. Era pleno invierno, llevaba una carga pesada de cemento rumbo a Tijuana.
El aire soplaba como cuchillo y la neblina cubría todo. Las luces del tablero eran lo único que cortaba la oscuridad. Con el paso de los años uno aprende a escuchar el camino, el zumbido del viento, el silbido de los frenos, los chasquidos del motor. Esa noche, todo sonaba diferente. Como si la montaña respirara. Iba por el kilómetro 47, uno de los más peligrosos. Apenas podía ver a unos metros frente a mí. De pronto, mis faros iluminaron algo, una mujer parada a la orilla, vestida con uniforme azul marino y una lámpara de mano. Hacía señas, despacio, con la otra mano extendida, pidiendo ayuda. Me sobresalté, a esa hora no debería haber nadie. Reduje la velocidad hasta que el tráiler gimió y me detuve unos metros adelante. Bajé con cuidado, dejando las luces encendidas. El aire era tan frío que dolía respirar. La mujer seguía en el mismo sitio. Tenía la piel pálida, casi traslúcida, y el cabello oscuro pegado por la humedad. Me dijo con voz quebrada, por favor, hay un accidente más adelante, hay heridos. Su tono era tan humano, tan desesperado, que no dudé. Le pregunté si necesitaban ambulancia, pero ella solo giró la cabeza hacia la curva y me señaló con la lámpara. Asentí y regresé al tráiler para intentar contactar por radio. Giré el dial buscando señal, pero solo había estática. Cuando levanté la vista, la mujer ya estaba caminando por el acotamiento, con la lámpara balanceándose a su costado, el haz de luz perdiéndose entre la niebla. La seguí a pie. Dejé el motor encendido y las luces largas para no perder la referencia del camino. Ella avanzaba sin voltear, segura, como si conociera cada piedra. La niebla se espesaba más con cada paso. Apenas distinguía su silueta azul moviéndose delante de mí. Llegamos a una curva amplia y allí se detuvo. Señaló hacia abajo, hacia el barranco. Seguí su mirada y vi un resplandor débil, los restos de una camioneta volteada, con una llanta aún girando lentamente. Bajé la pendiente con torpeza, resbalando entre piedras. Grité si había alguien, pero no obtuve respuesta. Cuando por fin llegué, vi a un hombre atrapado en el asiento del conductor, inconsciente, con un hilo de sangre en la sien. El parabrisas estaba roto y olía a gasolina. Metí la cabeza por la ventana rota y sentí su respiración débil. Apreté su muñeca, tenía pulso. Con las manos temblorosas saqué mi chamarra y lo cubrí del frío. Levanté la vista para buscar a la enfermera, pero no había nadie. Ni un sonido. Volví cuesta arriba casi arrastrándome, saqué mi radio portátil y pedí auxilio. Esta vez, entre la estática, una voz femenina respondió, recibido, base móvil, estamos en camino. Me tranquilizó. Pensé que tal vez había más personal de rescate en la zona. Bajé de nuevo con el herido, que en ese momento abrió los ojos y me sujetó del brazo. No era real, murmuró con un hilo de voz antes de desvanecerse otra vez. Aquellas palabras me helaron la sangre. 10 minutos después, las luces de una ambulancia cortaron la niebla. 2 paramédicos bajaron corriendo. Les conté que una enfermera me había guiado hasta el lugar. Se miraron confundidos. ¿Una enfermera?, preguntó uno. Aquí no hay destacamento desde hace años. Revisaron al herido, lo estabilizaron y lo subieron a la camilla. Yo subí detrás, aún en shock. Mientras ascendíamos de regreso a la carretera, miré al borde del acotamiento y vi, durante un segundo, una figura azul parada justo donde la había visto antes. Sostenía su lámpara, pero ahora la luz estaba apagada. Cuando parpadeé, ya no estaba. En el hospital, el hombre sobrevivió. Un médico me dijo que si no lo hubieran encontrado esa noche, habría muerto congelado antes del amanecer. Cuando terminé de declarar, un paramédico veterano me llamó aparte. Usted dijo que era una enfermera, ¿no? Alta, cabello largo, lámpara de mano. Asentí. El hombre suspiró. Hace 15 años murió una enfermera del puesto de auxilio de La Rumorosa. Se llamaba Julia Martínez. Atendía un choque múltiple cuando otro camión se salió y arrasó con todo el equipo. Desde entonces, varios choferes juran que la han visto pedir ayuda en noches de niebla. No supe qué decir.
Me mostró una foto vieja colgada en una pared del hospital, una mujer sonriente con el mismo uniforme azul. Era ella, le dije. El paramédico sonrió apenas. Dicen que aparece cuando alguien está a punto de morir ahí arriba. No deja que se vayan sin ayuda. Regresé a la carretera días después. De día, la Rumorosa parece inofensiva, montañas doradas, viento seco, el cielo limpio. Pero cuando pasé por el punto donde vi a la enfermera, sentí el estómago encogerse. Me orillé y bajé. A la derecha del camino había un pequeño altar hecho con piedras y flores marchitas. En el centro, una cruz metálica oxidada con una placa que decía, Julia M. Junto a ella, una linterna vieja, sin bombilla. Saqué una linterna nueva que llevaba en el camión y la dejé encendida sobre la piedra. No por miedo, sino por respeto. Esa mujer, o lo que quede de ella, salvó a un hombre aquella noche. Y quizás me salvó a mí también, porque si no me hubiera hecho detener, tal vez habría caído en la misma curva que el otro. Esa experiencia me marcó. Desde entonces, cuando cruzo la Rumorosa, no ignoro nada. Si veo una luz que parpadea o una sombra moviéndose en el acotamiento, freno. Puede que sea un vivo, puede que no, pero sé que hay presencias que no descansan. La carretera cobra vidas, pero también conserva a quienes dieron la suya ayudando. Semanas después me enteré de algo más. El hombre al que rescatamos había perdido el control por evitar una silueta en la niebla. Dijo que era una mujer con uniforme azul que le hizo señas para detenerse. Trató de frenar y se salió del camino. Lo que él vio, y lo que yo vi después, era la misma persona. Julia, intentando salvarlo a su manera. La Rumorosa no olvida a sus muertos. Hay tramos donde el viento trae sus nombres y si sabes escuchar, puedes oírlos entre los rugidos del motor. Yo aprendí a hacerlo. Y cada que paso por esa curva, bajo la velocidad, miro al costado y saludo con la mano al aire. No sé si ella me ve, pero a veces, entre la niebla, un destello blanco parpadea de vuelta, como una lámpara que agradece. Por eso digo que en esa carretera no todos los fantasmas asustan. Algunos todavía trabajan. Hola canal, mi nombre es Julián y esta es mi historia. Llevo más de 20 años manejando tráileres, pero pocas cosas me han hecho temblar como aquella noche en la Rumorosa. Quien haya cruzado ese tramo sabe que no hay silencio más pesado que el de sus montañas. El viento allá arriba no sopla, ruge, se mete entre las rocas, vibra en los espejos y en el alma. Esa carretera parece viva. Algunos traileros dicen que escucha, otros que responde. Yo antes me reía de eso, hasta que me tocó comprobarlo. Eran las 12 pasadas cuando salí de Tecate rumbo a Mexicali. Llevaba un cargamento de autopartes, nada fuera de lo común. El aire estaba seco, las estrellas cubiertas y la neblina se estiraba como humo de incendio sobre el pavimento. Iba solo, sin tráfico delante ni detrás, y con el radio de banda civil encendido para mantenerme despierto. De pronto, la estática cambió. Un murmullo se mezcló con los zumbidos, como si alguien intentara hablar por un canal apagado. Ajusté el volumen. Entonces lo escuché con claridad. No frenes, sigue derecho. El mensaje duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que se me erizara la piel. Giré el dial, cambié de frecuencia, pero el ruido seguía. El canal estaba vacío. Miré el retrovisor, y por un instante juraría que vi una silueta oscura sentada detrás de mí, como una sombra más densa que la noche. Giré de golpe. No había nadie. Intenté tranquilizarme, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Seguí avanzando con la música baja, pero ya no podía dejar de mirar los espejos. Cada curva parecía más cerrada, cada ráfaga más fuerte. En el tramo del kilómetro 42, donde la carretera se abre y el abismo queda a la vista, el viento golpeó de lado con tal fuerza que el tráiler se ladeó unos centímetros. Reduje la velocidad. Y en ese momento, algo golpeó la puerta del copiloto, un ruido metálico, seco, como si hubieran lanzado una piedra. Bajé el vidrio, apunté con la linterna y ahí estaba, un hombre parado a la orilla del camino, con un overol gris cubierto de polvo y grasa.
Sostenía un casco colgado del brazo y me hacía señas para que bajara. Tenía la cara curtida, la piel llena de hollín, pero su expresión era tranquila. «¿Todo bien, patrón?», me gritó. «Nomás ayúdeme a mover una unidad que se nos quedó más adelante». Su tono sonaba cansado, humano. No había nada raro. Pensé que era de alguna cuadrilla de mantenimiento. Le pregunté si necesitaban herramienta, asintió con la cabeza. Volví al asiento, prendí las intermitentes y avancé despacio siguiéndolo. Caminaba delante del tráiler, iluminado por los faros. Iba encorvado, arrastrando los pies, con una linterna colgando de la muñeca. El viento levantaba polvo y la luz bailaba en la neblina. Sin embargo, mientras más avanzábamos, más raro se sentía todo. No había señales de ningún vehículo detenido, ni conos, ni reflejantes, nada. Solo esa figura avanzando cada vez más lento, como si el aire la empujara hacia atrás. Le toqué el claxon para preguntarle cuánto faltaba. No respondió. Le grité, pero ni siquiera volteó. Me empezó a invadir un miedo seco, de esos que no te permiten pensar. Bajé del camión dejando las luces encendidas. Caminé hacia él con la linterna. Y entonces lo vi bien. El hombre se detuvo de golpe, en medio de la carretera. Su cuerpo parecía suspendido en el aire, apenas tangible. El overol gris se movía con el viento, pero su silueta era transparente. Antes de que pudiera decir una palabra, su linterna se apagó sola y su rostro, que hasta ese momento parecía normal, se volvió opaco, sin rasgos. Un parpadeo bastó para que desapareciera frente a mis ojos. Sentí el corazón golpearme en el pecho. Retrocedí corriendo hasta el tráiler, tropecé al subir y cerré la puerta con un golpe. Respiraba agitado, con las manos temblando. El motor vibraba más de lo normal, como si llevara peso extra. Fue cuando noté algo en el parabrisas, marcas de manos, 5 huellas oscuras, impresas desde adentro, como si alguien hubiera presionado el vidrio por detrás del asiento del copiloto. No sé de dónde saqué valor, pero arranqué. En la siguiente curva, el tráiler dio un salto como si algo se hubiera movido en la caja. Me detuve al borde y bajé a revisar. Caminé hasta la parte trasera y apunté la luz. Todo parecía cerrado, pero sobre la puerta metálica, dibujado en el polvo, había 3 números, 4-2-7. Eran grandes, marcados con el dedo. Subí sin pensar, temblando. Aceleré hasta el siguiente mirador, donde vi una camioneta blanca de capufe y 2 hombres con chalecos naranjas revisando el barandal. Me hicieron señas para detenerme. Cuando bajé, uno de ellos, el de más edad, me preguntó si había visto algo raro. Le conté todo, la voz, el hombre del overol, los números. Los 2 se miraron sin hablar. Luego el mayor me dijo con calma. El número que vio, 427, era el código de una cuadrilla que trabajaba en este tramo hace muchos años. En 1987, un camión con 3 de sus hombres cayó al barranco en plena tormenta. Nunca encontraron los cuerpos. Me quedé frío. ¿Está diciendo que? Él asintió. Desde entonces, los choferes reportan verlos. A veces solo uno, otras los 3. Siempre piden ayuda, siempre en noches de viento. Dicen que se aparecen para advertir cuando algo va a pasar. Me quedé mirando hacia la curva de donde venía. La neblina tapaba todo, pero el aire traía un sonido débil, como un eco metálico. Tal vez el golpe de un casco contra una baranda. Los hombres de capufe me dieron las gracias y me sugirieron descansar antes de seguir. Esa noche dormí en el estacionamiento de la base en Mexicali. No logré pegar los ojos. Entre sueños escuché otra vez la misma frase, suave, repetida una y otra vez: no frenes, sigue derecho. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien había estado sentado a mi lado todo el tiempo. Pasaron varios meses antes de volver a cruzar por ese tramo. Era mediodía, sin viento. El cielo estaba limpio, pero había algo pesado en el aire. Al acercarme al kilómetro 42, decidí detenerme. Me estacioné junto al mirador y bajé. El silencio era absoluto. Desde el borde, el abismo se extendía como una boca abierta. Entre las piedras, algo brilló con el sol.
Bajé con cuidado por la pendiente hasta encontrarlo, un trozo de metal oxidado, cubierto de tierra. Lo limpié con la manga y leí, Capufe, 427. La sostuve un rato. No sé por qué, pero me recorrió una sensación de respeto, casi de tristeza. Era pesada, como si aún guardara algo del calor de la montaña. Subí con ella y la guardé en la guantera. Esa noche, al llegar a la base, un mecánico viejo me vio sacarla. Cuando leyó el número, se quedó callado un momento. Luego dijo: esa era la cuadrilla del jefe Barrios. Se quedaron atrapados en un derrumbe. Dicen que el viento nunca dejó de sonar igual desde entonces. Si la encontraste, no la tires. Es un aviso. ¿Aviso de qué? Le pregunté. De que aún están ahí, cuidando a los que pasan. Desde entonces, la placa viaja conmigo. Está amarrada al tablero con cinta negra, justo al lado del rosario que me dio mi esposa. No la llevo como amuleto, sino como recordatorio de que no siempre estamos solos en el camino. Hace poco, me tocó volver a cruzar la Rumorosa de madrugada. El aire estaba tan fuerte que el parabrisas vibraba. Llevaba la radio encendida, como siempre, y de repente la estática se quebró. Una voz vieja, igual a la de aquella noche, habló despacio. No frenes, sigue derecho. Obedecí sin pensarlo. Seguí de largo. Cuando llegué al pie de la sierra, vi pasar las sirenas, patrullas, ambulancias, una grúa. Un tráiler se había quedado sin frenos en la curva donde yo pensaba detenerme a descansar. Si hubiera parado, me habría tocado a mí. Ahí entendí que esa voz no era para asustar. Era para avisar. El jefe Barrios y su cuadrilla siguen ahí, haciendo su trabajo aunque ya no existan en los registros. Son parte del viento, parte de la montaña. Nadie los ve, pero todos lo sienten. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 42, bajo la velocidad y toco la placa con los dedos. No digo nada, pero en mi cabeza pienso, gracias, jefe Barrios. Y justo en ese instante, siempre, una ráfaga de aire golpea el parabrisas. Como si alguien contestara. Muchos dicen que la Rumorosa es un lugar maldito. Para mí, es un cementerio que vigila. Sus muertos no descansan porque siguen protegiendo a los vivos. Aprendí a no temerles, solo a escucharlos. Cuando el viento cambia de tono, cuando el radio chispea, sé que no estoy solo. Hay voces que vienen del pasado para impedir que alguien más se pierda en el mismo camino. Y a veces, si prestas atención, esas voces te salvan la vida.